Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida en este día tan especial en el que conmemoramos los 204 años del nacimiento del dueño de casa, el general Bartolomé Mitre. Agradecemos que acompañen esta celebración, ya que quienes custodiamos su legado es un aliciente que nos impulsa a seguir adelante y sostener su memoria, que es un fragmento de la historia de los argentinos. Debido a obras de restauración en el cementerio de la Recoleta, no hemos podido llevar a cabo el homenaje al pie de su mausoleo. Esta honra quedará para otro momento en el cual conmemoraremos su memoria con algunas de sus efemérides. Este discurso, por muchas razones, será más leve que los anteriores. Sin embargo, no he querido dejar de resaltar el trabajo interno que llevamos a cabo desde la institución para la sociedad. Es justo señalar que desde la institución pública se celebra diariamente a Mitre. Las exhibiciones son solo una parte de estas tareas, que se realizan de manera seria y profunda. Las tareas que se desarrollan de manera interdisciplinaria demuestran un enorme compromiso del personal de esta casa, que solo cuenta con un agente por área y debe desplegar el ingenio y multiplicarse en las tareas. La situación es compleja debido a diversos motivos. Una restauración inconclusa de la casa que no nos permite completar el relato, la falta de recursos económicos, han sido desafíos que con equipo profesional pequeño pero altamente capacitado estamos sorteando. La comunicación con usuarios remotos crece positivamente. El programa de digitalización de documentación del archivo histórico ha dado pasos agigantados, alcanzando a la fecha un porcentaje del 30%. El número de actividades con público externo ha marcado un récord, superando las expectativas previstas en el área educativa. La vinculación con instituciones extranjeras especializadas en temas tales como arqueología de frontera, historia militar, centros jesuitas y temas italianos nos han ayudado a revalorizar y poner en valor estos y otros temas. Las instituciones y centros culturales solicitan nuestras muestras itinerantes preparadas para federalizar nuestro mensaje. Para cerrar, honramos a Mitre a través de la conservación de su patrimonio, de la significación de su mensaje, de la vigencia de sus escritos, de su ética, conducta democrática y visión de estadista. Agradezco vuestra presencia y en especial al personal de la casa, profesionales que sorteando muchas dificultades abrazan con pasión y vocación el cuidado de la memoria de un argentino indispensable. Voy a presentar ahora al disertante. Lo presento con mucho orgullo. Se trata del licenciado en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, Mario Ezequiel Pérez, quien se desempeña en este museo como responsable del área de gestión de colecciones. El licenciado Pérez además obtuvo una diplomatura en archivística histórica. Cursa también una segunda carrera universitaria vinculada con la administración y la contaduría en la Universidad de La Matanza. Ha sido director del Museo de la Campana de Monte Grande durante varios años y ha sido asesor también, pese a su juventud, de varias instituciones culturales. Es el autor también de muchos escritos con una visión nueva e innovadora sobre la personalidad de Mitre. Es un verdadero especialista que se está construyendo sobre la figura de nuestro dueño de casa, de Bartolomé Mitre, cosas que nos da un agrado enorme. Es un honor para mí y en este día tan especial que te dediques a honrar a Mitre, a quien siempre admiraste. Así que bueno, los dejo con Mario y les agradezco profundamente la presencia. Muchas gracias, Gabriela, por sus palabras. Pero todo esto no podría ser posible sin el apoyo y constante
apoyo que la dirección siempre hace en todas las actividades que nosotros proponemos en el museo, y esto no sería posible si Gabriela no nos incentivara y nos inspirara para seguir adelante el legado de Mitre. Así que esto que traigo hoy, esta presentación, un poco surge de la iniciativa de ella. Ella ha tenido múltiples oportunidades, otras alternativas para presentar en este día tan importante. Para mí es un honor que hoy, 26 de junio, en el día del nacimiento de Mitre, en su 204 aniversario, cargue de su homenaje. Yo he tratado hasta de boicotearla para que hicieran otras ponencias, pero ella se mantuvo firme en este tema, ella confió en este tema que hoy les traigo, que es la relación entre Benjamin Franklin y Bartolomé Mitre. Que muchos dirán cuál es la conexión que pudo tener estos dos personajes. Bueno, ahora vamos a descubrir. Cuando terminé de hacer esta investigación, esta presentación, requirió le tengo que decir la verdad, de una profunda meditación, porque las vidas de estos dos personajes, de mundos y épocas diferentes, requirió de un complejo análisis. Uno nació en Boston, el otro nació en Buenos Aires. Uno fundó una república y el otro la ayudó a consolidar. Franklin recibió el título del primer estadounidense, mientras que Mitre fue definido como el primer ciudadano de la república. Organizó la nación y fue su primer ciudadano. Uno polímata entre la política, las letras y la ciencia, y el otro un intelectual entre las armas, los periódicos y el estudio de la historia. Los separaron a la distancia de los siglos, pero los unió algo más fuerte, que fue una misma idea, una misma bandera, las ideas por la libertad. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a contarles la conexión que unía a estos dos personajes? Bueno, me fui hasta el peor momento en la carrera y en la vida de Mitre, que es el año de 1867, cuando Mitre redacta su famoso testamento político, el testamento del Tuyupuel. Y ese testamento político que él redacta es una lección civil. Él sabe en ese momento que lo va a perder todo, que va a perder la elección, va a perder su partido, su futuro, y bueno, y al año siguiente le entrega el mando a Sarmiento, su férreo opositor, amigo, sus orígenes y ahora en este momento su principal enemigo. Y termina solo. Le quitan sus rangos militares, más tarde fue preso y casi condenado a muerte. Y esto es lo importante del mensaje que nos deja Mitre de su legado. No se rinde y no pierde su fe. ¿Y qué hace Mitre, pobre en la soledad, sin nada? Decide fundar un diario. Y le escribe una carta a su amigo. Voy a ser mi impresor. Hijo del trabajo, cuelgo mi espada que no necesita mi patria y empuño el componedor de Franklin. Invito a usted a venir a mi imprenta. Allí, en medio de los tipos y de las prensas, encontraré el punto de partida. Salud, amigo, en nombre de Gutenberg. Salud en nombre de Franklin. Se acercan las elecciones. Mitre funda el diario La Nación en 1870. 4 años después, Mitre, ya ciudadano, cumple el requisito formal, como cualquier ciudadano de ese momento, de ir a la parroquia que le correspondía, en este caso de la Merced, y se va a inscribir al registro electoral. Y el registro le pregunta: nombre, profesión. Era Bartolomé Mitre, todo el mundo lo conocía, bastante insolente. Y Mitre no se inmuta y le responde: Bartolomé Mitre, tipógrafo. Podía haberse definido presidente, gobernador, general, historiador. Definió definirse como tipógrafo. Benjamin Franklin hacía lo mismo, se definía de la misma manera, tipógrafo. ¿Y qué relación pudo unirlo a estos dos personajes? No se conocieron, no eran contemporáneos, no hablaban el mismo idioma, uno de Estados Unidos y el otro del Río de la Plata, eran de tiempos y orígenes distintos. Bueno, en realidad Franklin estuvo muy presente en la vida de Mitre, en el día a día inclusive. Todos los días que iba a su biblioteca americana se encontraba con el busto que él tenía de Franklin. Y no un busto chiquitito así, un importante busto, pesadísimo, imposible de mover. Lo van a ver ahí a la derecha de él, sentado en su escritorio. Está Franklin y el otro busto es Belgrano, sus dos ídolos, sus dos figuras a seguir, sus dos modelos. El busto que él tenía, que es este, aprovechen a sacarle fotos, porque para sacar fotos lo tuve que levantar y es pesadísimo, es increíble. Un busto que de por sí es una pieza de colección muy importante del museo.
Todas mis charlas siempre tienen que ver con lo mismo, como yo soy el responsable de las colecciones, siempre todos los temas surgen a partir de las piezas de la colección. Trato de conectar, unir el patrimonio y bueno, así salen estos temas, la pregunta que ustedes harán. Así que aquí tienen este busto que tenía Mitre en su biblioteca americana, y no solamente tenía este busto, tenía 2 cuadros de Franklin en la pared, uno de él con su gorro con piel y el otro bastante diferente a la imagen que tenemos de Franklin, con un rayo en el fondo. Y bueno, hay libros, porque acá les muestro objetos, libros, que es donde el pensamiento y la influencia que pudo haber inspirado a Mitre y Franklin. ¿Qué libros se conservan en esa gran biblioteca sobre Franklin? Uno solo, este libro. Es un libro publicado en 1857 que cuenta sobre la inauguración del monumento a Franklin en Boston. No sabemos cómo le llegó a Mitre, está escrito en inglés, pero es un libro que es una breve síntesis de la biografía de Franklin, así que es como un primer acercamiento que Mitre tuvo hacia su figura. Y también se conserva en la Biblioteca Americana, además de este libro, un pequeño folleto con todos los documentos que existen en los archivos de Estados Unidos sobre Franklin. Y yo me animé a pensar, ¿será que en algún momento Mitre pensó en escribir una monografía o una biografía de Franklin, de su ídolo? Es posible, no le alcanzó el tiempo porque muere en 1906. Y bueno, tampoco olvidemos otro aspecto muy importante de Mitre, además de militar, historiador, escritor, periodista, hombre de letras, también era aficionado a la numismática, el estudio de las monedas y medallas. Tenía una gran colección de medallas y monedas Mitre, llegó a reunir casi alrededor de 2.000 medallas. Y bueno, la pregunta es, a mí me pregunté, ¿habrá en el medallero, la colección de las medallas del museo, alguna medalla de Franklin? Bueno, la respuesta era sí, obviamente que sí. Mitre consiguió esta medalla, que están viendo en pantalla, que fue acuñada cuando Franklin estuvo embajador diplomático en Europa, cuando cumplió los 80 años, y bueno, sus amigos le hicieron este homenaje. Una medalla que se hicieron muy poquitas, esto lo destaco por la relevancia de la colección, lo que Mitre buscó, no buscaba cualquier tipo de medalla, y esta medalla solo se conserva en muy pocos museos. El Metropolitan de Nueva York tiene una, nosotros tenemos una, ojo con eso, cuidado con la relevancia de lo que Mitre llegó a juntar. ¿Y quién es este caballero? Ahí dice en latín, en el reverso: arrebató el rayo del cielo y el cetro a los tiranos. Bueno, acá todos los argentinos lo conocemos bien al Franklin, ¿no? Todos quisiéramos tener un Franklin en nuestro bolsillo, cara grande, ¿no? Pero es más importante lo que hizo para estar en ese billete. ¿Por qué Franklin está en ese lugar, en ese puesto? Es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Franklin nació en Boston, Massachusetts, un 17 de enero de 1706. Fue el 18º hijo de un fabricante de velas y jabones. O sea, la más humilde sencillez, una familia muy sencilla. A los 12 años comenzó a trabajar en la imprenta de su hermano, o sea, ya hice el inicio en el mundo del periodismo, y a los 17 se fue de Boston solo, con unas pequeñas monedas en el bolsillo, y se fue a Filadelfia. Desconocido, solo, ahí empezó, con diligencia, con esfuerzo, con trabajo, a hacer una vida extraordinaria. Fue un exitoso editor de periódicos y impresor de Filadelfia. A ver, se fue a Filadelfia porque era la ciudad más importante de ese momento de las 13 colonias de Estados Unidos. Justamente no es cualquier motivo porque él va a trabajar como impresor. Y bueno, y ahí publica sus 2 trabajos, sus 2 obras más importantes como periodista e impresor, es trabajando en la Gaceta de Pensilvania y su famoso almanaque del pobre Richard. Sí, con este trabajo de editor, de impresor, hace su fortuna, ¿sí? Franklin pasaba horas y horas trabajando y dedicándole trabajo a la imprenta. Es más, la Gaceta de Pensilvania, este periódico, estaba en la ruina, y Franklin, con todo su trabajo, logró convertirlo en un periódico el más importante de Filadelfia. Y el almanaque
que el pobre Richard, bueno, tuvo un éxito entre la gente de Filadelfia por todos los consejos, refranes que él mismo tenía. Y bueno, y con todo esto él amasa fortuna, ¿sí? Genera sus ingresos, y como ya era adinerado, se dedica a la ciencia, ¿sí? Ahí lo pueden ver a él con su famoso experimento de la cometa y el rayo, y se convierte en un científico de fama mundial. El inventor del pararrayos, los lentes bifocales, la salamandra, hizo un montón de cosas. Como ya tenía solucionado su tema de la jubilación, se dedicó a la investigación. Y a base de esfuerzo y trabajo es como él alcanza el éxito. Y esto es muy importante, por esto Franklin es tan admirado en los Estados Unidos, porque él es el que instala los valores de que con diligencia, con esfuerzo y trabajo, desde la nada, uno puede llegar a aspirar a hacer algo. Entonces esos valores, los valores también del ahorro, van a ser lo que los estadounidenses van a tomar como modelo de identidad nacional. Como decía el pobre Richard, la pereza, como el óxido, consume más rápido que lo que desgasta la dura labor. Así como la llave que se usa a diario siempre brilla y la que no se oxida. ¿No eres tú tu propio jefe en esta vida? Avergüénzate de encontrarte a ti mismo holgazaneando cuando hay tanto que puedes estar haciendo por ti mismo, por tu familia, por tu país. Y así lo hizo. No se retiró a disfrutar de su fortuna, empezó a involucrarse en la política local de su comunidad. Franklin ayudó a redactar la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Constitución. Y por sus aptitudes, si era un sabio, era un intelectual, fue enviado como diplomático a Francia. Y es ese rol que él hace como embajador en Francia crucial para el éxito de la independencia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba en plena independencia, plena guerra, necesitaba el apoyo de otras potencias contra Inglaterra. Bueno, va a ser Franklin el que va a obtener ese apoyo incondicional de Francia para poder generar la declaración de la independencia. Sin la actuación de Franklin, Estados Unidos no existiría, ¿sí? No solamente a través de la lucha militar, también había que hacerla a través del debate y la diplomacia. Y eso también es lo que se destaca a Franklin. Era autosuficiente, como ya lo vieron, desde la nada se formó, era autodidacta, no se dejaba impresionar por la riqueza ni los títulos, era optimista, tenía sentido del humor y era un gran entusiasta por la virtud cívica. Y Mitre también lo fue. Quiero decir con esto que Mitre siguió parte de su modelo, de sus enseñanzas. Mitre era autodidacta, no le gustaba la ostentación, pueden ver reflejado en su casa, la casa que le regala el pueblo. Mitre también tenía sentido del humor, a veces hasta negro, sí. Mitre era bastante particular su humor. Pero lo que sí ambos manejaban la oratoria como un verdadero arte, los dos. Franklin se mete en la política primero como representante de la Asamblea de Pensilvania, o sea, cuando todavía no existía Estados Unidos y no se hablaba de independencia ni nada de esto. Él hacía reclamos a Inglaterra y no le daban bola, no le daban bolilla. Entonces, ¿qué hizo? ¿No me dan bola? Bueno, voy a ir para allá. Se embarca, viaja a Inglaterra y ahí lleva todos sus reclamos. Y fue el primero en esbozar, haciendo esos viajes y pensando y viendo la situación que atravesaba el contexto europeo, y fue el primero en esbozar la idea de la unión de las colonias, en 1754, en el Congreso de Albany. Esto es una historia estadounidense, pero es importante porque después Mitre va a tomar este proyecto. En esa época, antes de la independencia de Estados Unidos, Inglaterra estaba en guerra con Francia, la guerra de los siete años, y es en ese momento donde todavía los estadounidenses, las colonias se sentían parte de Gran Bretaña. Bueno, empezaron a idear propuestas sobre cómo defenderse del avance francés, y bueno, y es cuando Franklin propone en el Congreso de Albany la idea de una unión de las colonias bajo un gobierno central. El Congreso de Albany, y la propuesta que hace Franklin va a ser después tomada para la sanción de la Constitución Nacional, mucho tiempo después. De esa época, y acá la importancia de la prensa, el rol que tuvo la prensa en este movimiento, es famosa esta caricatura
Franklin no firmaba con su nombre todas las editoriales, lo hacía con seudónimo, para que su vida no corriera riesgo, no era tonto. Por eso usaba seudónimos como Pobre Richard, o Richard Saunders, o la viuda Silent Dood. Ahí dice, unirse o morir. Y posteriormente él decía, debemos permanecer unidos o con toda seguridad seremos ahorcados por separado. Firmada la Declaración de Independencia, no estaba todo garantizado para Franklin. O sea, no servía solamente que todos los congresales se sentaran y firmaran la declaración, listo, ya somos libres de Inglaterra. La unión no se iba a consolidar en un papel. Eso era lo que Franklin estaba preocupadísimo. Para él era importante que entre los ciudadanos de las colonias, hubiera un sentimiento de pertenencia, el sentirse estadounidense. Consideraba que los ideales de libertad estaban ligados al proyecto de federalismo de Estados Unidos. No bastaba con tener una constitución, no bastaba con tener la declaración, había que formar un pueblo capaz de vivir en ese sistema. Solo un pueblo virtuoso es capaz de vivir en libertad. A medida que las naciones se vuelven más corruptas y viciosas, tienen más necesidad de ambos. Él creía que el futuro de la libertad a nivel mundial, esto era un proyecto a escala universal, dependía del éxito de los Estados Unidos tras la independencia. Por eso él estaba muy preocupado sobre lo que venía después de la independencia. Los estadounidenses, este cuadro que están viendo, este grabado, es uno de los cuadros tantos que se hizo de la Declaración de Independencia, pero Mitre tenía en su galería, en su pinacoteca personal, tenía uno de estos grabados que están viendo. O sea, Mitre verdaderamente estaba muy involucrado en la cuestión de la independencia de los Estados Unidos. O sea, tenía ciertos grabados, documentos que remitían al federalismo estadounidense. Bueno, los estadounidenses fueron, si bien ya la propuesta de república, democracia, eso ya viene de la antigua Grecia, ya existía, pero los estadounidenses fueron los pioneros en establecer una democracia republicana a gran escala. Y era crucial que el éxito se garantizara, porque si este modelo de democracia, de república, este proyecto tenía éxito, lo podían divulgar por los distintos países de Latinoamérica. Entonces, no es de extrañar que en el norte y el Río de la Plata sean los lugares donde hayan iniciado los procesos, las revoluciones republicanas, la independencia de Estados Unidos y la Revolución de Mayo. O sea, nosotros los argentinos fuimos los pioneros de ese movimiento que después se dio por todo el Río de la Plata. Pero hay una explicación por qué se dio en Estados Unidos y en Argentina y en el Río de la Plata. Y quien analiza esto y lo explica de manera muy clara es el propio Mitre. Mitre decía que el Río de la Plata, a finales del siglo XVIII, era una zona librada a su suerte, relegada del Imperio Español, que es la verdad. España no daba ni bolilla. Y cuenta Mitre en su Historia de Belgrano que esto se debió en gran medida a que lo que acá no había era oro y plata, básicamente. Acá la riqueza así que se llamaba Río de la Plata, justamente lo que no había. Mitre decía que la gran ausencia de minerales de oro y plata fue lo que provocó que los indígenas y los conquistadores se amoldeaban a la vida civil en conjunto. O sea, no había diferencias. No había opresión ni sometimiento del hombre hacia el hombre. Y como no había ni pobres ni ricos, porque no había oro y plata, no había una diferencia social marcada, entonces había como una especie de democracia rudimentaria, decía Mitre. Y bueno, en los Estados Unidos pasa algo parecido. Los Estados Unidos tuvo la suerte de no nacer importante, como nosotros. No tenía oro y plata, Estados Unidos no tenía riqueza mineral. Sí tenía una lengua común, una sólida creencia en los principios del derecho, el derecho inglés, estadounidenses con las leyes, un compromiso generalizado con la religión protestante, esto es importante, la religión como elemento de unión entre todos, y lo más importante, siempre es económico el trasfondo, que el entorno que había, como Inglaterra tampoco le daba mucha importancia a sus colonias, había cierta libertad, cierta independencia, entonces esto generaba que
entre los estadounidenses, blancos y libres, por supuesto, no podían llegar a tener una gran riqueza, pero sí estaban garantizadas las condiciones para que entre todos hubiera un mismo nivel social. Entonces, Mitre dice que esto se arraigó no solamente por el amor del pueblo a la libertad, del ejercicio regular de las instituciones, sino que lo más importante, y que Mitre va a tomar detalle y nota sobre esto, es que la Unión Americana se garantizó gracias a que ellos establecieron los mismos derechos aduaneros para todas las regiones de los Estados Unidos. Sí. Los derechos de aduana que sean únicos, una unidad en todos los derechos de aduana. Y eso es algo que después Mitre, siendo presidente y sabiendo que es el gran problema que había entre Buenos Aires y el interior, el tema de la aduana, bueno, Mitre va a sancionar la ley de aduanas de 1863, inspirado en el proyecto que habían esbozado los estadounidenses. Bueno, en 1787, preocupado Franklin de este momento que se vivía en Estados Unidos, le decía a un amigo en una carta, decía, si la Constitución triunfa, no veo por qué no podrían en Europa llevar a cabo el proyecto formando una unión federal y una gran república. O sea, Franklin ya veía que esta iniciativa se podía vender a demás países y expandir la libertad en los distintos rincones. Y ese mismo año se convoca la Asamblea Convencional para sancionar la Constitución de los Estados Unidos y bueno, Franklin fue uno de los convencionales con Pensilvania y dice la leyenda, el mito, que en los últimos momentos, esto es una representación, es una pintura de ese momento histórico cuando se está por formar la Constitución, dicen que Franklin estaba sentado, Franklin está ahí, es el primero en el medio justo del cuadro, es ese, siempre más rellenito, siempre se lo van a distinguir. Él estaba preocupado porque constantemente Adams lo miraba y decía, se la pasaba mirando a la silla del presidente, ese es Washington, y cuentan que después él dice al finalizar la votación, él dijo con frecuencia durante la sesión y las vicitudes de mis esperanzas y temores en cuanto al resultado, mirando aquello detrás del presidente sin poder distinguir si salía o se ponía. Pero ahora por fin tengo la felicidad de saber que es un sol naciente y no es un sol poniente. O sea, después de todo el debate que se había realizado con la sesión de la Constitución, Franklin había visto que el futuro de los Estados Unidos estaba garantizado porque se había garantizado las ideas de libertad y de democracia. Esto es real, esta anécdota, la silla existe, es la silla del sol, está en la Casa de Independencia de los Estados Unidos. Y la otra anécdota demuestra cómo Franklin tenía esa sabiduría tan clara. Cuando él sale de la asamblea, una señora lo detiene y le pregunta, bueno doctor, ¿qué tenemos? ¿Una república o una monarquía? Franklin le responde, una república, si pueden conservarla. Y toda esa frase encierra todo ese pensamiento y la visión de estadista que tenía Franklin sobre su proyecto de país. ¿Y qué decía Mitre con respecto a, poniendo el caso, ¿no?, el paralelismo entre la Constitución estadounidense y cuando se separa Buenos Aires de la Confederación? ¿Cuáles eran las ideas de Mitre respecto a esto, las divisiones internas? Bueno, él decía esto, mis opiniones son federalistas como Washington, como Moreno, como Franklin, federal de principios, no federal como Rosas, como Urquiza, ni como Artigas, ni como Quiroga. Esto lo decía en la Asamblea de 1854, cuando Buenos Aires estaba separada del resto del país. Y agregaba, nación es aquella en que no hay más de una sola soberanía, porque no hay más que un solo pueblo. Nosotros, aunque no estamos construidos, formamos una nación, y tal es así que en un mismo proyecto de constitución nos reconocemos parte de ella. En el último discurso que hace Franklin ante la asamblea, donde él, es mordaz el discurso, si lo pueden leer completo, él
si bien dice que no está de acuerdo en ciertos términos de la Constitución, sabía que no era perfecta, porque los hombres no son perfectos, él apoyó ese proyecto y instó a sus demás compañeros a hacer lo mismo, a votar a favor de esa Constitución, porque lo que importaba era mostrarle a los ciudadanos la imagen de unidad entre los estadounidenses frente a los demás países. O sea, los Estados Unidos estamos unidos, ¿sí? Los estadounidenses somos una nación, somos ciudadanos, tenemos una identidad, y en base a esta idea, Mitre sostenía durante la reforma de la Constitución, si el Congreso Nacional ha de tener toda la autoridad necesaria, de modo que sus leyes sean respetadas como dogmas, y que la Constitución que acuerde no encuentre resistencias, es necesario que procedamos como procedieron los fundadores de la Unión Norteamericana al sancionar la Constitución. Es decir, que proponía Mitre seguir el ejemplo de Franklin, demostrar unidad hacia los demás países. Y Mitre, ya como presidente, ya a cargo de la Argentina unificada, él detectó los 3 problemas que tenía el país y cómo se tenían que solucionar. Él entendía que para construir una nación había que tener 3 cosas: lógica, sistema y régimen. Lógica para que la organización nazca de los principios, sistema para que haya armonía y solidez, régimen para que terminen los males que nos aquejan. Y decía, un pueblo pobre no puede ser libre. Un pueblo sin instrucción no puede tener idea de sus derechos y deberes. Un pueblo con malos códigos no puede tener buena constitución. Si un pueblo con un mal sistema de hacienda no puede tener un buen sistema político. Un pueblo que no goza del bienestar, en vano está que tenga escritas en el papel sus libertades. Y para alcanzar estos 3 preceptos, estas 3 ideas, para Mitre había que realizar la reforma administrativa, base de todo sistema, la reforma económica, sin la cual no hay orden posible, y en la instrucción pública, auxiliar de la democracia. Y quiero mostrarles con esta frase que está metido en el pensamiento y en las ideas de Mitre el espíritu de Franklin. Ahí lo está diciendo claramente. No se podía tener un país, unos ciudadanos virtuosos, si no había respeto hacia la Constitución, ni si era instruido. Y ahí va a tener mucha importancia el rol del periodismo. Él aplicó esta visión a sus ideas de inmigración, educación y organización del Estado, esto con la inteligencia artificial. Porque ahora les voy a leer un discurso que Mitre dio como presidente, que es increíble. Yo cuando lo terminé de leer me quedé reflexionando, porque estos hombres, toda esta generación, eran verdaderos estadistas y tenían un proyecto y un objetivo como país. No puede ser que todavía seguimos los argentinos pensando y discutiendo lo mismo varias veces. Él decía esto con respecto a la inmigración, a la educación y al Estado. ¿Qué haremos con traer 1000 colonos? Lo mismo que echando un vaso de agua en el mar. Es necesario crear un vasto sistema de inmigración, un sistema. Crear ocupaciones para esos brazos, dar valor a la tierra y a la producción, y sobre todo, dar seguridades y garantías de orden legal, de paz estable, de libertad, que este es el verdadero sistema para atraer a nuestras playas una inmigración espontánea. Este es el sistema de los Estados Unidos, la gran maestra en materias de libertad y de progresos materiales. Si no pensamos anticipadamente en fundar ese orden sobre la base inconmovible de la libertad, es inútil pensar en traer colonos. No conseguiremos con todo ello desacreditar una buena idea y retardar la realización de un gran pensamiento que puede y debe ejercer una gran influencia en nuestros destinos futuros. ¿Qué haremos con fundar 20 o 30 escuelas más en una provincia, mientras que otras no tengan ni una cartilla en que aprender a leer? ¿Enseñar a leer y escribir a unos cuantos cientos de niños en una parte y la otra no? ¿Esto es un sistema? No ciertamente. Pues entonces pensemos en fundar un sistema de educación, no en teoría, sino en la práctica, tomando un hecho por punto de partida, tomando una idea fundamental por guía, como el navegante toma una estrella del cielo
trabajar día a día en completar el hecho y realizar la idea. Esto es lo que se llama adoptar el régimen, lo que ha de extirpar el mal que nos devora, la ignorancia. Lógica, sistema y régimen. Eso es lo que él aplicó en su presidencia. Y resumiendo lo que decía Mitre, se lo puede adaptar a esta frase de Franklin: una nación de hombres bien informados, a quienes se les ha enseñado a conocer y valorar los derechos que Dios les ha otorgado, no puede ser esclavizada. Esa es la región de la ignorancia donde comienza la tiranía. En 1852, en la ciudad de Buenos Aires, después de Caseros, comienza a hablarse en francés. Numerosas publicaciones de literatura y arte aparecen. La cultura se expande. La ciudad, que había sido azotada por la mazorca, ahora se empieza a convertir poco a poco en la Atenas del Plata. Y justo en ese momento, ese año, en esa década, Mitre publica sus rimas y funda el Instituto Histórico y Geográfico y preside la Sociedad Casino Bibliográfico, cuyo propósito era convertirse en una librería de préstamos y también como un lugar de encuentro para la sociedad porteña. Bueno, el casino, ese casino bibliográfico que duró muy poquito tiempo, fue considerada como la primera biblioteca popular argentina. ¿Y de dónde tomó esta idea Mitre? De Franklin. Franklin hizo lo mismo en Estados Unidos. En 1731, Franklin funda la Compañía de Libros de Filadelfia, la Library Company, que fue la primera biblioteca de préstamo por suscripción en los Estados Unidos. Y no es de extrañar que Mitre y Franklin incentivaran estas propuestas, porque tenían que la biblioteca, y después el periodismo, permitía a la gente acceder a la riqueza intelectual. Entonces era una democracia de todas las personas. Franklin usó los libros cuando era impresor y editor. Él hacía ediciones de libros baratos para que la gente pudiera acceder e instruirse. Y bueno, Mitre es algo parecido. Yo acá le muestro fotos. La Library Company todavía existe. Es una institución muy importante en Filadelfia. Y bueno, Mitre hizo lo mismo con estas publicaciones que era muy común en el 1900. En toda biblioteca siempre estaba un libro de la Biblioteca de la Nación. Bueno, Mitre estaba inspirado, igual que Franklin, en esta misma idea. Había que educar al pueblo. Y él lo hace a través de su diario, el Diario de la Nación. Y él decía que era necesario educar al pueblo para luchar contra la ignorancia que puede vencernos en masa, faltando así a los fines de la democracia por el dominio de las mayorías mal preparadas para la vida civil. La Santa Hermandad de las Ciencias y las Letras, acá se está refiriendo a él, al Instituto Geográfico que él funda, porque él para esa institución era muy importante porque toda la información que iba a recabar iba a servir a los fines del Estado Nacional. La Santa Hermandad de las Ciencias y las Letras, que identifica a todos en el mismo pensamiento, corrige las divisiones sociales, promueve la saludable agitación de las ideas y salva a los pueblos de las perturbaciones peligrosas, o sea, la ignorancia. ¿Y qué decía el pobre Richard, sus enseñanzas en su almanaque? Amigos míos, los impuestos son altos, es verdad, pero tenemos otros mucho más caros que pagar constantemente. Somos grabados 2 veces más por el ocio, 3 veces más por el orgullo y 4 veces más por la ignorancia. Y esta clase de impuestos no tiene ningún tipo de rebaja. Ahí ven el paralelismo entre el pensamiento de los dos. Durante esa misma época, Mitre funda los debates. En este momento, tras la caída de Rosas y hasta la asunción de Mitre como presidente, la prensa tuvo un rol muy importante y protagónico en las discusiones acerca de cómo tenía que ser el país. Mitre funda los debates, ¿y cuál era el lema de los debates? Tendrá una antorcha y una brújula, el amor a la libertad y el sentimiento de justicia, que la libertad no es otra cosa que el reino de la justicia sobre la tierra. Y pasando a la segunda parte de la charla, la relación que unía a ellos y su rol y su vocación como periodistas, los dos vieron claramente que la imprenta y el periodismo era el arma más poderosa contra la ignorancia y el nepotismo. Franklin publica su almanaque, el almanaque del pobre Richard, con un fin,
instruir al pueblo. Era un almanaque que tenía refranes, consejos, enseñanzas prácticas. Y con eso él logra captar al público y llamar la atención. Tenía sabiduría práctica en los refranes del pobre Richard. Y en su autobiografía, Franklin escribe su autobiografía, que es un manual de enseñanza de todas las escuelas de Estados Unidos. Todos los estadounidenses leen la autobiografía de Franklin. Él afirmaba en uno de sus textos: consideraba mi periódico también como otro medio para comunicar la instrucción. Y Mitre, desde La Nación, va a hacer algo parecido. Mitre, desde La Nación, va a publicar su historia de San Martín como folletín. ¿Y para qué hacía esto? Para que llegara a todos. La Nación será una tribuna de doctrina, para que todos conocieran las virtudes cívicas de los hombres que dirigieron la República. Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes lo han contraído a sí mismo, y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse, o para que sirva de ejemplar que se imite, o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos. Tales son las nobles y sencillas palabras que con el general Belgrano encabeza su autobiografía, que escribió, según lo dice él mismo, con el objeto de ser útil a sus compatriotas, imitando el ejemplo de Franklin, personaje con el cual tiene muchos puntos en contacto. Así empieza el prólogo de la historia de Belgrano de Mitre. Y también cuenta Mitre, un dato muy curioso, por el personaje que involucra, cuenta Mitre que cuando Belgrano es enviado a la expedición de Paraguay para difundir la revolución, en ese momento quien gobernaba era el doctor Francia. Bueno, y el doctor Francia, antes de que Belgrano se fuera de despedirse, le regala un cuadro de Franklin, un grabado de Franklin, y le dice: este es el primer demócrata del mundo y el modelo que debemos imitar. Dentro de 40 años puede ser que estos países tengan hombres que se le parezcan, y solo en ese entonces podremos gozar de la libertad para la cual no estamos preparados hoy. Eso le avisa a Belgrano. Y cuando la humanidad, este es el rol de la imprenta, cuando la humanidad se encuentra en un estado de desesperanza, la propia capacidad que nosotros tenemos, creativo, nos da una propia respuesta para contrarrestar ese estado. En el Renacimiento se requería un medio de cultura, como el libro, y el libro dio origen a la imprenta. De manera similar, el siglo del liberalismo político, en el cual Mitre estaba involucrado, el liberalismo necesitaba un mecanismo un vehículo constante para actualizar la educación del pueblo, la educación civil. Entonces ahí es cuando el liberalismo impulsa al periodismo, que crea el diario. Y Mitre decía que la prensa era el primer instrumento de civilización y que ha dejado de ser un derecho político para convertirse en una facultad, en un nuevo sentido, en una nueva fuerza del género humano, su única palanca para orar sobre sí mismo. Y Mitre, para crear y costear la formación del diario La Nación, este es el rol que va a tener importante después de que él deja la presidencia, como era una sociedad anónima, el diario La Nación en sus orígenes, él tenía su cuota de accionista, su cuota societaria. Entonces, para poder alcanzar el dinero, vende y remata muchas de sus pertenencias, llega hasta hipotecar esta casa que le regala el pueblo, y compra esta máquina. Esta máquina se llama Alauset y la instala en esta casa, la instala en estos salones. En estos salones nace el diario La Nación. Y Mitre hacía todo en el diario, escribía las editoriales, la impresión, se encargaba de la contabilidad, se encargaba de controlar qué suscriptor le había pagado o no, él estaba en todo momento. Bueno, Franklin hacía lo mismo. Franklin fundó su primera imprenta con un socio, y bueno, ahí es cuando funda la Gaceta de Pensilvania, que como les dije era un periódico que estaba en crisis, y usando su creatividad, Franklin lo logra sacar adelante.
Y Mitre aprende este oficio, el oficio de periodista, de tipógrafo, en Chile. En Chile aprende este oficio y a él le gustaba, cuentan sus operarios, sus empleados, que él llegaba muy temprano los domingos al diario. El diario, cuando funcionaba acá al lado, no en esta casa, cuando funcionaba al lado, siempre lo encontraban a Mitre bien temprano trabajando en las imprentas. El domingo porque no se trabajaba, como el Diario de la Nación no aparecía los lunes. Y esto que están viendo acá en la pantalla es el componedor de plata con el cual, que le regalaron sus empleados, con el cual Mitre pasaba horas y horas armando las planchas para imprimir sus ideas, su pensamiento. Y bueno, y Franklin hacía lo mismo. Cuentan su hermano, sus familiares, que a veces se la pasaba hasta altas horas de la noche trabajando entre los tipos y las máquinas. Este es el componedor, te dirán cómo funciona, y está acá. Que en este día lo preside el componedor de Mitre. Si ustedes me preguntan cuál es la pieza más importante del museo, es esta. Esta es el arma de Mitre. ¿Sí? Con esta arma él construía y armaba sus ideas. Este es el componedor de Mitre. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Para que también entendamos cómo se trabajaba en ese momento, era todo un oficio, era todo una artesanía. Se colocaban los tipos, ¿sí? Las letritas, de ahí viene la palabra tipógrafo, tipografía, se colocaban en el componedor, a la inversa, en el espejo, y luego, cuando ya tenías el texto armado, se volcaba en la cama, y luego se llevaba a la imprenta y se imprimía. Todo de manera manual y artesanal. Letra por letra hacía esto. Acá. Con esto nació el Diario de la Nación. Gracias a esto, esta cosita, con esta casita se construyó el Diario de la Nación. Bueno, y esto es genial, que esta frase de Franklin, porque él habla de la gimnasia del pensamiento. La imprenta es un gran instrumento de iniciación literaria, porque mientras componemos, seguimos las ideas de un autor. Estudiamos su estilo, escudriñamos su proceso de razonamiento y escribiendo descubrimos sus secretos. Aprendemos de él al ser también escritores, si tenemos vocación. Además, tenemos la oportunidad de apreciar en todas las facetas las ideas del original. Alineamos los tipos, nuestro pensamiento realiza un curioso trabajo de examen y crítica, equivalente a una sana inteligencia, una sana gimnasia de la inteligencia. ¿Sí? El periodismo fue, tanto para Mitre y Franklin, terminada la consolidación y la estructura de la nacionalidad, el monitor, el control, ¿no? de las sociedades libres. Sin libertad de pensamiento no puede haber sabiduría, ni libertad pública sin libertad de expresión, que es un derecho de todo hombre, siempre que con ella no dañe ni menoscabe el derecho de otro. Y este es el único control que debe sufrir y los únicos límites que se deben conocer. ¿Y qué decía Mitre sobre el periodismo? El periodismo es el más noble empleo de la intelectualidad de un pueblo libre, pues es el más activo y más fecundo medio de propaganda universal en la comunión del pensamiento y del sentimiento humano de todos los días. En los pueblos modernos, el periodista es el apóstol anónimo que habla traduciendo el instinto de las colectividades, adelantándose a las elucubraciones de las inteligencias aisladas. Yo ahora les muestro algunas fotos del Diario de la Nación cuando funcionaba acá al lado, y en la punta van a ver el museo, esta ventana. Esa era la vieja sede del Diario de la Nación. Esta era la sala de los tipos del diario. Y acá van a ver las linotipias, que es una máquina que surge a partir de 1880, que hace más eficiente el trabajo de los diarios. Antes era todo artesanal con el componedor. Bueno, después aparece esta máquina, yo se lo paso rápidamente, ahora les muestro cómo funciona. ¿Qué hacía la linotipia? Era básicamente lo mismo que el componedor, nada más que era más automatizado. Y se sentaba la persona, caían los tipos, se armaba la plancha de impresión del diario, se imprimía el plomo y bueno, salía. Era más eficiente y más rápido el proceso.
Mitre siempre seguía con el componente, seguía a sus oficios. Sí, toda una mecánica, toda una ingeniería esa máquina. Pero es para que vean cómo se trabajaban los diarios en esa época, en ese momento. Bueno, acá tienen las rotativas del diario La Nación. El diario se va de acá al lado en los años 80 aproximadamente. Se demuele el edificio que había sido construido por el hijo de Mitre, Emilio Mitre. Acá están los canillitas, sin los cuales la repartición y la distribución del diario no sería posible, en las puertas del diario La Nación. Y por supuesto, el general Mitre, acompañado de todos sus colaboradores y los periodistas del diario, estos arriba en la terraza. Y esto, que es un hallazgo que se trajo al museo, una placa que le hacen el personal del taller a Mitre en el año 45. Y observen la frase que deciden utilizar para homenajearlo: Bartolomé Mitre, tipógrafo, fundador de esta casa. Bueno, y otra relación, la última que los unía a Mitre y a Franklin, eran hermanos masones. Eran masones. ¿Sí? Franklin se convirtió en un masón muy joven en 1731. En 1734 escribe el primer libro sobre la masonería en Estados Unidos. Fue gran maestre en Pensilvania y bueno, y Mitre fue masón iniciado en 1853 y Mitre, bueno, llega a ser presidente de la logia en 1894, los dos grandes maestres, grado 33, toda esa historia, bueno, los unía a los dos. Ambos, otra casualidad que los unía, ambos murieron a la misma edad, a los 84 años. Franklin y Mitre murieron a la misma edad. A los 22 años, los dos escribieron estos dos pensamientos. A los 22 años, su juventud. Franklin escribió su epitafio, en el que decía: el cuerpo de Benjamin Franklin, tipógrafo, como la cubierta de un libro viejo, con su interior rasgado, despojada de su texto y sus dorados, yace aquí como alimento para los gusanos. Pero la obra no se perderá, porque como él creyó, aparecerá de nuevo en una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el autor. Y a la par, Mitre, que hacía a los 22 años, escribía esto: la experiencia no consiste en haber vivido y haber visto mucho. Es necesario haber observado, y en ese sentido un joven profundo y pensador puede tener mucha más experiencia que un anciano que haya recorrido el mundo sin fijarse en él. A los 22 años, los dos ya habían adquirido una sabiduría muy, muy profunda. Franklin sintetizó la ética estadounidense con una normativa que guió a una nación creando una sociedad que hizo del ahorro, el trabajo duro y la educación y la libertad la expresión y las bases de su país. Mitre sintetizó la ética argentina a través de sus obras históricas, colocando en el altar nacional a los héroes, San Martín, Belgrano, que por sus valores civiles tenían que ser imitados por los demás. ¿Sí? Su modelo de austeridad, de libertad, debían ser venerados y repetidos. ¿Y qué me deja a mí esta presentación? La siguiente reflexión sobre estas dos personas. En el presente, en el día de hoy, parece que todo nos separa, como en su momento a Franklin y Mitre veían cómo sus naciones estaban divididas. Pero ellos vieron que en el pasado, en su historia, encontraban unión. Volvamos hacia él para tomar de su experiencia la luz que ilumine el camino hacia el futuro. Volvamos a nuestra historia, inspirémonos en ella, en nuestra historia de democracia y libertad. Volvamos a Franklin, volvamos a Mitre. Muchas gracias.